Palabra del Señor en esta maravillosa noche. Vamos a buscar nuestro tema. Ya lo tenemos por acá, mis amados hermanos, para poder meditar juntos la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Bienvenidos a todos. El programa que hicimos la semana pasada, el día viernes, se llamó La Ley y el Juicio de Dios. En esta ocasión el tema, mis amados hermanos, se llama Dios juzgará los secretos de los hombres el día del juicio. Amén. Esta será la parte que vamos a ver en esta maravillosa noche y que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Carmen Osuna Casas. Muchas gracias, hermana Carmen, por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Que Dios me la bendiga. También queremos mandar saludos a nuestro hermano Carlos Pérez. Muchas gracias, hermano Carlos Pérez. No sabemos hasta dónde el hermano sintoniza, creo que es en Puerto Rico, no sé, hermano. Pero que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano, por estar en sintonía en esta maravillosa noche, hermanos. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 2 y su verso 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta noche. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Gloria al Señor. Si regresamos, hermanos, a los versos anteriores del capítulo 2, verso 12 al 15, vemos, hermanos, que Dios habla, ¿verdad?, de los que serán juzgados sin ley. Aquellos que nunca tuvieron la ley de Moisés, ¿verdad? Y nunca escucharon el evangelio. Dice la palabra que ellos también van a ser juzgados sin la ley escrita, pero conforme a sus conciencias. Porque Dios, hermanos, también, ¿verdad?, puso en la conciencia del hombre su ley. Entonces, por lo tanto, el hombre cuando hace lo bueno, ¿verdad?, sabe que está actuando bien. Cuando el hombre hace lo malo, el hombre sí sabe que está haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, también dice la palabra, ¿verdad?, que aquellos que fueron, que tuvieron la ley por escrita, también dice la palabra que ellos serán juzgados por la ley. Y que lo que cuentan ante Dios, mis amados hermanos, es no tener, ¿verdad?, la revelación escrita de la ley, sino, dice la palabra del Señor, ser hacedor de la ley, ¿verdad? Entonces, ahora en el verso 16 dice la palabra que hay un día, mis amados hermanos, ya establecido, ¿verdad? El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermanos? Porque allá, ¿verdad?, en la iglesia, las iglesias de Cristo que estaban en Roma, habían muchas dificultades, muchos problemas, no se ponían de acuerdo, ¿verdad?, en cuanto a opiniones, a tradiciones que ellos tomaban como doctrinas, y eso hacía, mis amados hermanos, que hubiera problemas entre los hermanos, divisiones, contiendas, y se juzgaban unos a otros. Ese es un gran problema, hermanos, cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, juzgar a nuestros hermanos, juzgarnos unos a otros, y ellos son nuestros hermanos y han creído, están perseverando, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros, hermanos. Lo que el apóstol Pablo trata entonces, ¿verdad?, en toda la carta a los romanos, ¿verdad?, trata de demostrar que todos están bajo el juicio de Dios, que todos necesitan de un Salvador y que todos le vamos a dar cuenta a Dios. Y que Dios, hermanos, cuando va a juzgar, Él no va a juzgar según, ¿verdad?, el pensamiento humano. Él no va a juzgar según el punto de vista de los hombres, sino Él va a juzgar, ¿verdad?, según la ley, ¿verdad? La ley, según su ley, según sus parámetros, mis amados hermanos. Y Él sabe entonces, ¿verdad?, todas las veces que el hombre ha violado su ley. Eso será, hermanos, el día del juicio. Yo me imagino, mis amados hermanos, de esta manera, como ¿verdad?, cuando alguien va a robar algo en secreto, ¿verdad?, y primero ve a su alrededor que nadie lo está viendo, ¿verdad?, y bueno, y roba. Y él piensa que nadie lo vio, ¿verdad? Sin embargo, ahora existen las cámaras, ¿verdad?
y a veces queda revelado en la imagen de la persona que robó y después lo encuentra la ley. Tal vez él no se lo contó a nadie, ¿verdad? Nadie lo supo, pero había una cámara que lo grabó. Bueno, hermanos, es algo parecido, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, estamos ante los ojos de Dios. A Él no le podemos ocultar nada, mis amados hermanos. A los hombres sí podemos ocultarle cosas, ¿verdad? Pero a Dios no. Nuestro corazón está expuesto a los ojos de Dios. Es como una cámara, ¿verdad? Que está allá en el cielo y que puede ver todo, mis amados hermanos. Por eso es que Él es el único, ¿verdad? Que puede hacer, juzgar a los seres humanos. Bueno, ¿cómo será el juicio de Dios? Entonces la palabra de Dios dice, conforme a mi evangelio. Vamos a leer aquí un capítulo, un versículo en Hechos, capítulo 10 y su verso. Vamos a ver, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 10 y su verso 42. Dice la palabra de esta manera. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice, hermanos, allá en Hechos 4:11, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el ser humano puede ser salvo, sino solamente por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí entra, hermanos, una buena noticia, y por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 2, verso 16, que el juicio será conforme al evangelio que el apóstol Pablo predicaba. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo predicaba? El apóstol Pablo predicaba que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús se fue al cielo, que en su nombre, mis amados hermanos, hay perdón de pecados. ¿Y por qué necesita el hombre perdón de pecados? Porque no solamente el judío ha violado las leyes de Dios, ¿verdad? No solamente el creyente en Dios, que en este caso era el pueblo de Israel, habían violado la ley de Dios, sino la palabra de Dios dice que todos los seres humanos han violado la ley de Dios. Todos quedaron bajo maldición, dice la palabra allá en Romanos 3:19. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y un día, ¿verdad? Un día, todos los hombres, ya está establecido el día, dice Romanos capítulo 2, versículo 16, el día en que Dios juzgará. Ya está establecido el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, ¿verdad? Todos los hombres, hermanos, le van a dar cuenta a Dios. Los que vivieron y murieron bajo la ley, los que murieron sin ley y todos aquellos ahora que estamos en la época de la gracia, donde hay perdón de pecados, donde podemos creer en el evangelio, todos estos hombres un día, hermanos, estarán ante el gran trono blanco, donde dice la palabra del Señor que el gran juez será nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la autoridad para juzgar. ¿Por qué razón? Porque Él es el que conoce a la perfección la ley de Dios. Él la conoce, y Él no solamente la conoce, mis amados hermanos, sino Él la cumplió. Dice la palabra del Señor, Él es el único que pudo cumplir la ley. Por eso Él es el que será el juez el último día. Él es el único, hermano, que fue justificado por Dios. Y que ahora si nosotros creemos, la buena noticia es que si nosotros creemos, la justicia de Él es imputado al creyente, y por tanto el creyente es declarado también justo ante Dios. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor que en Él hay perdón de pecados por su nombre, por su autoridad.
Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda la autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque necesitan que sus pecados sean perdonados, necesitan creer en Cristo Jesús para cuando llegue, ¿verdad?, ese momento del juicio, usted podrá ser justificado. Eso es, mis amados hermanos. Entonces nos damos cuenta, pues, ¿verdad?, que aquí ya no es, ¿verdad?, por tradiciones, ya no es, mis amados hermanos, por liturgias, hermanos, no es por opiniones, ¿verdad?, no es por creernos, ¿verdad?, mejor que los demás, no, sino que todos estamos en el mismo nivel, todos. Y todos solamente podemos ser justificados por Jesús, solamente por Él. Y a nosotros no nos corresponde el juicio de Dios. Lo que le corresponde al creyente en Dios es predicar el Evangelio. A usted no le corresponde hablar mal de la gente, cómo andan ellos, qué andan haciendo, si son rateros, si se drogan, si son homosexuales, si son, yo qué sé, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros hablar de ellos, esa es su vida de ellos. Lo que nos toca a nosotros es contarles que hubo alguien que murió allá en la cruz del Calvario y que en él hay perdón de pecados y que necesitan ellos, ¿verdad?, tener el perdón de pecados porque ya está establecido un día en que Dios, ¿verdad?, Dios les pedirá cuenta a todos estos hombres y a todas estas mujeres. Y a los creyentes, ¿qué nos queda, hermanos? Dice la palabra del Señor que lo que nos queda es buscar la unidad. Un pueblo unido jamás será vencido. A los creyentes, lo que nos queda, hermanos, no vivir como vivían los hermanos en Roma, peleándose, ¿verdad?, dividiéndose, hablando mal unos de otros, por causa, ¿verdad?, de sus creencias. Y no se dan cuenta que cuando hablamos mal unos de otros, cuando nos despreciamos unos a otros, cuando descreditamos a otros, por causa de nuestras creencias, no nos damos cuenta que estamos violando la ley de Dios. Estamos violando la ley de Dios. Y dice la palabra del Señor allá en la carta del apóstol Santiago, si en verdad cumplís la ley real de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Y en Romanos capítulo 13, verso 10 dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Porque cualquier otro mandamiento, cualquiera que sea, está, hermano, resumida en el amor. El que ama, dice la palabra, ha cumplido la ley. Qué maravilloso es, ¿verdad? Qué maravilloso es, hermano, porque a los creyentes Jesús nos invita, hermanos, a amarnos. Ok, haz tu mami. A querernos, a apoyarnos, hermanos, no a criticarnos, no a hablar mal de otros, no a juzgar a los demás, no. Porque todos nosotros, dice allá en Romanos, también lo vimos la semana pasada 14, y es que todos nosotros, hermanos, los creyentes, le vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo también. Todos le vamos a dar cuenta al Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver cómo juzga Dios, ¿verdad? Número uno, ¿cómo será el juicio de Dios? Inciso A, Dios conoce los corazones. Dios, hermanos, no es como nosotros los hombres, ¿verdad? Que nos fijamos en la apariencia, que podemos juzgar según la vista, ¿verdad? ¿Quién anda bien, quién anda mal? Bueno, es nuestro juicio de nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Dios busca los corazones. Y hay hermanos que se ponen pues en ese caso, ¿verdad? Y dicen, lo que a Dios le interesa es el corazón. Hay hermanos que dicen que no, ¿verdad? Pero la palabra dice que sí. Dios, hermanos, mira el corazón. Dios no mira qué tan cambiado va usted allá, o qué tan presentable va usted, qué tan bien habla usted, qué tanto conoce usted la doctrina del Señor. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, hermanos, pero lo que Dios va a juzgar el último día no es, ¿verdad?, cuánto entendía usted las Sagradas Escrituras, su nivel de entendimiento, ¿verdad?, académico, filosófico, hermenéutico, dialéctico, apologético, histórico, yo qué sé, ¿verdad? Usted le puede meter un montón de normas a la palabra, pero dice la palabra del Señor que lo que Dios va a ver el último día es su corazón. Así lo dice la palabra. Vamos a ver allá en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, lo que Dios ve, no solamente, hermanos, en aquellos hombres antiguos. Dios no cambia, Dios es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Y a Dios le sigue interesando el corazón del hombre.
No solamente para hacer ruido, no solamente para decir yo soy de Cristo, no solamente para decir amén, no solamente para decir aleluya, sino para, hermanos, para que seamos hacedores de la palabra del Señor. Dice la palabra ya en Primera de Samuel, su capítulo 12, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Es que dice la palabra del Señor? ¿Y en dónde están los secretos de los hombres? En su corazón, mis amados hermanos. Ahora, cuando está hablando del corazón, no está hablando del corazón que bombea sangre. No está hablando del corazón, ¿verdad? Que tiene conexión con el cerebro y que puede hacer voces, ¿verdad? Enojonas, ¿verdad? Que puede demostrar emociones también. No, sino está hablando del centro del hombre, hermano. Del ser del hombre. De eso está hablando, hermanos. Donde están, hermanos, guardados, ¿verdad? Muchos secretos de todos los hombres. Todos tienen secretos. Decía un hermano que nosotros no podemos conocer bien a un hombre, ¿verdad? Lo podemos conocer a simple vista, pero en sí no podemos conocer quién es él. El hombre, simplemente él mismo se conoce. Él sabe quién es. Por sí mismo, él y Dios lo saben. Y cuando el hombre se muere, hermanos, lleva secretos que nunca lo supieron los hombres. Hay secretos que nunca lo va a saber su esposa, sus hijos, los hermanos de la congregación, sus vecinos, sus papás. Y si no eran creyentes, de igual manera, llevan secretos con ellos. Hermanos, pero hay alguien que lo sabe todo. Y ese se llama Dios. Dice la palabra que Dios no mira apariencia. Dios mira como nosotros miramos. Nosotros podemos mirar un grupito, ¿verdad? Y decimos, no, ese grupo no anda bien. Podemos mirar otro grupo, no, aquel grupo sí anda bien, ¿verdad? Ese es el mejor grupo. Eso se van a ir al cielo con todo y chancla. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Es nuestra percepción por la forma en que nosotros vemos a las personas. Pero ¿quién puede ver el corazón? Individualmente, hermanos, todos estarán ante la presencia del Señor Jesucristo, y cuando Él va a juzgar, Él no va a juzgar, ¿verdad?, por la apariencia. Él va a juzgar el corazón, dice la palabra del Señor. Dios dice, la apariencia, eso yo lo desecho. A mí no me importa si es blanco, si es moreno, si es alto, si es bajo. A mí no me importa eso. Lo que a mí me interesa es ver el corazón. Eso es lo que Dios eligió del rey David. Y dice que le pasaron al profeta, ¿verdad? Varios hombres grandes. Y Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Y de entre todos los hijos, ¿verdad?, de Isaí, solamente uno fue elegido, y ese fue el rey David. No fue por su apariencia, sino fue por su corazón. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos, cómo Dios mira los corazones. Vamos a leer ahora el libro de Proverbios, su capítulo 15 y su verso 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios, su capítulo 15 y su verso 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Amén. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, ¿quién conoce el Seol? ¿Quién conoce el Abadón? ¿Quién ha ido allá para regresarnos, verdad, y contarnos cómo es? ¿Quién lo puede ver a simple vista, verdad? ¿Quién? Nadie lo puede ver. Son lugares que en la creencia, verdad, antigua, ellos lo miraban como una existencia veraz, y solamente Dios lo conoce.
Ahí solamente lo experimenta el hombre cuando muere, pero él no puede venir, ¿verdad? O él no lo puede ver a simple vista. Más sin embargo, dice la palabra que eso está ante los ojos de Dios. Aunque la palabra dice prisiones de oscuridad, ¿verdad? Abismo. Pero eso está ante los ojos de Dios. Entonces, si todas estas cosas, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad? No puede ver, están ante los ojos de Dios. Dice la palabra, cuanto más el corazón del hombre. Si el corazón del hombre, hermanos, está ante los ojos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, es así como será el juicio de Dios, basado en el corazón del hombre y en sus hechos, ¿verdad? ¿Cómo guardó la palabra de Dios? Y cuando se habla de la palabra de Dios, se habla de su ley, la ley moral de Dios, lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es santo. Y dice la palabra que Dios es santo, 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 santo. Entonces, Él ha revelado, hermanos, su palabra. Él ha revelado lo bueno, Él ha revelado lo malo. Y es así como el hombre será juzgado el último día. ¿Quién va a ser el juez? Dice la palabra del Señor conforme a mi evangelio. El Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el que resucitó. Si Él no resucita, entonces no hay juicio. Pero como Él resucitó, hermanos, hay juicio y hay perdón de pecados. Y el hombre, ¿verdad?, tiene la oportunidad en el tiempo actual de creer en Jesús y que sus pecados sean perdonados. Vamos a continuar viendo, hermanos, cómo es que Dios actúa, ¿verdad? En 2 de Samuel, su capítulo 12, su verso 1 al 9, nosotros vemos otro caso del rey David. Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 9. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eras aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuvisteis en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? Amén. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué fue lo que tuvo en poco David, hermanos? Dice la palabra que lo que David tuvo en poco fue la palabra de Jehová. También, ¿verdad? La semana pasada citamos un texto en el Evangelio de Mateo o de Lucas que dicen, no juzguéis para que no seáis juzgado, no condenéis para que no seáis condenado. Porque dice que la manera en que uno juzga es uno juzgado, y de la manera en que uno condena es uno condenado. Esa es la ley de Dios. Hermanos, y dice la palabra que David dijo, cuando supo, ¿verdad?, de lo que había acontecido, según lo que lo había relatado Natán, que aquel hombre muera. Fíjense, el juicio tan severo, sin compasión, sin misericordia. David, como era rey, conocía la ley, él hizo un juicio legítimo y dijo que el hombre muera. Juzgó, hermanos, severamente. ¿Y qué pasó? Pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Que el hijo que David tuvo, pues murió. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto, hermanos? Es que lo que faltó a David, lo que David tuvo en poco, dice la palabra de Dios, fue
la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La ley, hermanos, la que fue revelada, Génesis hasta Deuteronomio. Esa fue la ley que David menospreció. ¿La conocía David? Claro que sí, que David era el rey. Él conocía perfectamente la ley de Jehová. ¿Y qué pasó? La tuvo en poco. Él era el rey, hermanos. Él tenía el poder. Lo que él hizo, hermanos, lo hizo. Para él fue en secreto, ¿verdad? Nadie lo supo. Nadie lo va a contar, solamente lo sé yo. Pero, hermanos, Jehová lo estaba viendo. Dice la palabra del Señor ahí mismo, en 2 de Samuel, su capítulo 11, su verso 27. Dice la palabra del Señor, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella a su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjense, David, hermanos, tomó a una mujer casada, ¿verdad? Llamada Betsabé, la hizo suya en secreto, asesinó, hermanos, al esposo de esta mujer en secreto, ¿verdad? Nadie lo supo. Fue bien planeado, él era inteligente. Nadie se dio cuenta. Y ahora ya la tenía como mujer. Para él estaba bien, nadie lo sabía y nadie iba a reclamar. Pero mis amados hermanos, estaba, dice la palabra, ante los ojos de Dios. Dios estaba viendo y dice la palabra que Dios lo vio desagradable. Qué maravillosa la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas desagradables no hacemos nosotros, hermanos? Que pensamos, ¿verdad? Que nadie lo está viendo, que nadie lo va a saber, que solamente lo sabemos nosotros, hermanos y hermanas. Dios lo está viendo y un día le vamos a dar cuenta a Dios por todas estas cosas, hermanos. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Así es como mira el Señor, hermanos. Él mira, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Allá, hermanos, en el Evangelio de Mateo, su capítulo 5 y su verso 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allá en el Evangelio de Mateo. Su capítulo 5 y su verso 28. Dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿En dónde adulteró? En su corazón. ¿Cuál corazón, hermanos? ¿El corazón que bombea sangre? ¿El que padece enfermedades? No, hermanos. El corazón, el centro del hombre, donde Dios pide que el hombre lo sirva, lo alabe. Dice la palabra del Señor que nosotros cometemos pecados, ¿verdad? En secreto. El que mira a una mujer, ¿quién va a saber que usted está viendo a una mujer para codiciarla, verdad? Y pecados como esos, hermanos, que nosotros pensamos, ¿verdad? Que nadie lo ve. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Hay algo que debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios lo ve. Dios lo ve todo. Y ya está establecido un día, dice la palabra, que todos estos secretos serán revelados. Amén. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ir a el libro de Eclesiastés, inciso B. Dios traerá toda obra del hombre a juicio. Eclesiastés, su capítulo 2 y su verso 14. Dice la palabra de Dios de esta manera. En el capítulo 12 de Eclesiastés y su verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow. Sea buena o sea mala. ¿Cómo se puede distinguir lo bueno y lo malo? Hermanos, por medio de la ley de Dios. La ley de Dios revelada, revela al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Allá en la ley dice, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y David cometió adulterio. Allá en la ley dice, ¿verdad? No matarás. Y David mató. Ahora dice la palabra del Señor que también le faltamos a la ley de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Eso no,
Eso no lo revela el Antiguo Testamento, lo revela el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento dice también, ¿verdad?, que Dios juzga a través del corazón, por medio del corazón. Entonces ahora el Señor Jesucristo dice, hermanos, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué razón? Porque viola la ley de Dios, hermano. Viola la ley de Dios. Entonces, hay cosas encubiertas, ¿verdad?, que el hombre hace, cosas en secreto que el hombre hace, cosas, ¿verdad?, que tal vez aquí, ¿verdad?, en la ley terrenal no es juzgada, ¿verdad?, pasa por alto. El hombre manipula las leyes, el hombre puede violar las leyes terrenales, el hombre puede violar los derechos de los hombres, los derechos de su esposa, los derechos de sus hijos. El hombre, hermanos, comete toda clase de injusticia y queda impune, ¿verdad? Nadie le pide cuenta aquí. Sin embargo, como creyentes, la palabra de Dios nos busca a nosotros, hermanos, vivir una vida, ¿verdad?, bajo las reglas de Dios, una vida que vaya acorde al carácter de Dios, una vida de amor, una vida de justicia y no de injusticia. ¿Por qué razón? Porque toda cosa encubierta, dice la palabra del Señor, el último día Dios la va a juzgar. Todas las obras de los hombres, sean buenas o sean malas, serán, hermanos, juzgadas el último día, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, continuamos como punto número 2. Dios pedirá cuenta por la manera en que vivimos. De la manera en que vivimos, hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios, todos. Y en este caso el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos también que tenían problemas, a la iglesia de Corinto. Estos hermanos también tenían problemas de divisiones, ¿verdad? No se ponían de acuerdo. Uno se sentía mejor que el otro, uno se sentía más sabio que el otro. Sin embargo, el apóstol Pablo dice a través de su carta, mis amados hermanos, en 1 Corintios, su capítulo 4, su verso 4 al 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que ya entre creyentes, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, no debemos, hermanos, juzgarnos unos a otros, mis amados hermanos. No debemos tomar, hermanos, el juicio de Dios y imputárnoslos a nosotros. Por ejemplo, yo no puedo decir yo soy justo ante Dios porque yo entiendo perfectamente las Sagradas Escrituras, porque yo sigo realmente lo que la palabra de Dios dice. Yo no erro en ningún punto. Yo voy de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Yo y mi esposa y todos los que van conmigo hacemos completamente, exactamente como lo dice las Sagradas Escrituras. Por eso soy justo ante los ojos de Dios. Por eso soy mejor que ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que vivir conforme a la palabra de Dios. Eso no va, hermanos, porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, hermanos, aunque de nada tengo mala conciencia. Fíjense quién era el apóstol Pablo, hermano, un hombre conocedor de la ley. Él conocía perfectamente la ley, amaba la ley de Dios. Y él se consideraba, hermanos, un hombre, ¿verdad?, que no tenía mala conciencia ante los ojos de Dios. Sin embargo, dice la palabra, yo no soy justificado. Dice la palabra, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No por eso soy mejor que otros. No. Ahora, ¿vivía el apóstol Pablo acorde a la palabra? Claro. ¿Vivía el apóstol Pablo acorde a la doctrina? Claro. Si él es el maestro, pues, de los gentiles. Pero no era por eso que él era justificado, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como hermanos? Dice la palabra del Señor. Así que no juzguéis, ¿verdad?, a los ministros, a los hermanos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No hagamos juicio.
Uno ve tantos comentarios negativos, ¿verdad? Que a veces nos tomamos la autoridad de condenar a otros y decir, ese no es de la iglesia, ese es sectario, ese hermano que vaya, es un falso profeta, está condenado. Ese problema que había en Corintios, uno se sentía mejor que otros. Y el apóstol Pablo dice, ni yo me siento mejor que nadie. Y no es que tenga mala conciencia, pero todo lo que yo soy, yo no soy justificado por lo que soy, por lo que tengo, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Esa era la manera en que Pablo, hermanos, presentaba el Evangelio. Que Jesús es el único donde el hombre puede ser justificado y que después, hermanos, nosotros le vamos a dar cuenta a Él. Así que todos los creyentes, hermanos, no debemos caer en condenar a otros. No debemos juzgar antes de tiempo. No debemos justificarnos nosotros mismos, sintiéndonos mejor que los demás. El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir la alabanza de Dios? La aprobación de Dios hasta que venga el Señor. Y va a pasar usted y va a pasar yo. Y ahí se va a ver, hermanos, quién es el que verdaderamente fue hacedor de la palabra. Porque no solamente es, ¿verdad? Como el pueblo de Israel pensaba, ¿verdad? Porque tenemos la ley, porque la conocemos, porque podemos ser maestros de otros. Por eso somos considerados justos ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que no son los oidores de la ley, no son los instructores de la ley, sino son los hacedores de la ley. Y que los gentiles que por naturaleza hacían lo que era de la ley sin tener la ley escrita, son justificados ante Dios. Eso aquellos que murieron sin escuchar el evangelio de salvación. Ahora en el tiempo actual, todos nosotros quedamos bajo pecado y la única salida se llama nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él nos ha recibido, hermanos, a nosotros por la fe, como dice Hechos capítulo 10, versículo 42, ¿verdad? Por creer en Él, en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Ahí es donde todos nuestros pecados, hermanos, todos son perdonados. Y Él es el juez. Como Él lo recibe, Él es el que justifica, Él es el único que puede juzgar al creyente. Mis amados hermanos, en el día en que Él juzgará, dice la palabra, los secretos de todos los hombres. Amén. Inciso B, juzgados según sus obras. Y ahí vamos a terminar, hermanos, en Apocalipsis, su capítulo 20 y su verso 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo ser inscrito en el libro de la vida, hermanos? Es por creer en Jesús. Dice la palabra del Señor que el día del juicio, hermanos, todos estarán delante del juez. El juez es el Señor Jesucristo. Todos, dice la palabra, grandes y pequeños, ricos y pobres, todos, hermanos, estarán delante de Dios, todos. Y lo peor aún, dice la palabra, y los libros fueron abiertos. ¡Wow! ¿Cuáles serán esos libros? Donde está escrita, hermanos, primeramente, la ley de Dios. La ley de Dios. O sea, su palabra, hermano. Su palabra. Por ejemplo, Dios le reveló 5 libros, ¿verdad? A la nación de Israel, que es conocido como los libros de la ley, ¿verdad? Y también dice la palabra que Dios reveló su palabra, o sea, toda la Biblia.
La palabra no pasa, la palabra es palabra de Dios, viva, eficaz. Y un día seremos juzgados, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que la palabra es la guía del hombre, hermanos, ¿verdad? Para el creyente, la palabra es la guía del hombre para que el hombre pueda hacer, ¿verdad?, lo bueno y lo malo, donde no viole la ley de Dios. El problema es violar, hermanos, la ley de Dios individualmente, ¿verdad? Cada uno obra por sí mismo, ¿verdad? Y cada uno le va a dar cuenta a Dios, dice la palabra, según sus obras, según sus obras. Ahora dice la palabra del Señor que se abrió el libro de la vida. Y cuando el libro de la vida se abre, hermanos, es para ver si su nombre está escrito ahí o no. Pero si usted no creyó en el Señor Jesucristo, ¿cómo va a aparecer su nombre ahí? No va a aparecer. Entonces, como no va a aparecer, dice la palabra, serán condenados. Hermanos, este es el día al que el apóstol Pablo se refiere aquí en Romanos, su capítulo 2 y su versículo 16. El día en el que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese día, hermanos y amigos, ya está establecido. Ya está establecido. Dios ya especificó ese día. Ahorita lo que estamos esperando es el tiempo, nada más. Y cuando el tiempo llegue, hermanos, usted y yo y todos los hombres estarán un día ante el gran juez y le darán cuenta a Dios de todos sus actos. Dios, mis amados hermanos, nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios conforme a sus obras. Hay obras buenas y hay obras malas. Hay obras, mis amados hermanos, ocultas, hermanos, obras ocultas, obras secretas, ¿verdad? Que Dios las va a sacar a la luz allá al último día. Porque usted violó la ley de Dios. Ahí va a estar, hermanos, revelada, ¿verdad? La ley de Dios. Los libros, dice la palabra, serán abiertos. Eso para que usted pueda ser juzgado. Será un juicio justo, donde Dios va a decir, ¿verdad?, todo lo que usted dice. ¿Y por qué usted no tiene derecho a entrar a la vida eterna? Qué lamentable va a ser, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, toda cosa encubierta, esta verdad reafirma, número uno, que estamos en esta tierra para servir a Dios. La palabra de Dios, hermano, la ley escrita y la ley también puesta, ¿verdad?, en la conciencia de los hombres, porque no hay excusa ante Dios. El hombre sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo por naturaleza. ¿Para qué fue revelada la palabra? Para recordar, para indicarnos, hermanos, que estamos actuando mal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Número uno, que estamos en esta tierra para servir a Dios. Todos los hombres, todos. Aquí no hay nadie que viene a esta tierra para hacer otra cosa que no sea servir a Dios. Todos están en esta tierra para servir a Dios. Pero ¿qué hace el hombre, verdad? No piensa que nadie lo está viendo. El hombre elige, ¿verdad?, hacer lo que él quiere y se olvida que hay un Dios que servir. Número dos, Dios nos pedirá cuenta por la manera que vivimos nuestras vidas. Fíjense bien, la cuenta que usted va a entregar es la manera en que usted vivió su vida. ¿Cómo la vivió? ¿La vivió para agradar a Dios? ¿La vivió para glorificar a Dios? ¿La vivió para honrar y adorar a Dios o no? Entonces, eso va a ser, hermanos, la cuenta que hay que dar el último día. Él nos juzgará, número 3, Él nos juzgará por toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Allá no vamos a poder, hermanos, esconder nada. Nada se va a poder esconder, porque todo está revelado ante los ojos de Dios. Así será el juicio de Dios, mis amados hermanos y hermanas, amigos también que nos están escuchando. Muchas gracias por su atención. Así que usted tiene la oportunidad, ¿verdad?, de encontrar el perdón de sus pecados. Usted tiene la oportunidad de que su nombre sea escrito allá en el libro de la vida, ¿verdad? Y empezar a vivir, a practicar una vida de justicia,
una vida de acuerdo, ¿verdad?, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que los creyentes, ¿verdad?, seamos perfectos, sino tratamos, hermanos, cada día, ¿verdad?, cada día nos esforzamos de imitar, ¿verdad?, aquella vida que es un ejemplo para nosotros, es revelada, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted ha violado la ley de Dios. Usted puede ser la persona más buena que existe, pero ha violado la ley de Dios. Y todo está revelado ante los ojos de Dios. Y usted necesita el perdón de sus pecados. Esa es la invitación en esta maravillosa noche. ¿Qué cuentas darás el día del juicio? El día del juicio está establecido y las normas que se efectuarán. Considera que un día estarás ante tu Creador, dándole cuentas de tus actos. ¿A qué lugar irás? ¿A la condenación eterna o a la vida eterna? Y como creyentes, ¿somos hacedores de la palabra? ¿Reflejamos el amor de Jesús a nuestros hermanos y al mundo? Esa es una pregunta, mis amados hermanos, ¿verdad?, que nosotros mismos la tenemos que contestar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como creyentes ante los ojos de Dios? Si llevamos una vida de justicia o no, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad?, lo que nos queda a nosotros es instruirnos a través de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De ahí, hermanos, que juzgarlo, pues eso lo hará el Señor. Él es el que tiene la autoridad y Él nos va a juzgar con justo juicio el último día. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a ir a Dios en una oración. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí al aire una vez más con nuestros hermanos. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre Celestial, que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, a buscar el amor, a buscar la justicia, Padre Celestial, a tener una vida de acuerdo a tu evangelio, Padre. Una forma de vida, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. También te pedimos por aquellos que no han creído, Padre, para que puedan creer, Señor, para que sus pecados puedan ser perdonados, Padre Celestial, y para que sus nombres puedan ser escritos allá en el libro de la vida, Padre. Y el último día, Padre Celestial, ver que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias te damos, Padre Celestial, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión sintonizando unos himnos más para la gloria de Dios. Y nos sintonizamos el día de mañana a la misma hora. Bueno, será a las 11 p.m. Centro, con otro programa más del Evangelio de Juan. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que pasen feliz noche. Amén. En los brazos de su amor volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás. Ejercita en él tu fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar. Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador, acoger te prometió. Date prisa en acudir, necesitas como yo
vida que te hará vivir. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador. La llamada suena sobre el mar.